Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy les voy a hablar de los supuestos jurídicos, uno de los temas centrales que tenemos en nuestro contenido de este módulo cuarto, y pues tratar de ejemplificar con algunos diversos casos que nos pudieran ayudar a comprender un poquito más este tema, el cual sabemos viene muy bien explicado en el material que encuentran ustedes en la plataforma Brightspace, pero no está de más compartir algunos otros ejemplos que les puedan servir de referencia. En este caso, el autor principal sobre estos temas es Eduardo García Maínez, y es quien define el supuesto jurídico como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Es decir, el supuesto es a lo que hace referencia en la norma sobre un hecho o un acto que puede generar consecuencias de derecho y que están establecidos previamente a que los actos sucedan. En este caso, para que se pueda cumplir realmente con un supuesto jurídico, se debe de complementar la existencia de tres elementos. El primero sería la hipótesis, luego a quién o a qué se le adjudica el hecho o el acto realizado y la consecuencia que tiene este mismo acto. En la hipótesis es el supuesto el cual debe estar contemplado específicamente en la norma jurídica. Debe estar debidamente plasmado dentro de una norma para que pueda cumplir con la función de un supuesto jurídico. ¿Quién o a qué es a quién o a qué se le adjudica el cumplimiento o la responsabilidad de este supuesto? Y por último, la consecuencia, que es la sanción que se impondrá en su caso a quien resulte responsable de este supuesto. Vamos a verlo en un caso específico. En la hipótesis, primero tenemos en el artículo 308 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, nos dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Entonces, ahí tenemos el supuesto. El supuesto es este hecho que marca la ley y que lo tipifica como un delito en sí. Luego, ¿quién o a qué? ¿A quién se le atribuye este hecho? En este caso ponemos el ejemplo de Óscar asesinó a su vecino. ¿Cuál sería la consecuencia entonces? Óscar debe ser juzgado por el delito de homicidio. Entonces, aquí es un ejemplo muy claro de cómo se están cumpliendo con estos tres elementos para que el supuesto jurídico pueda ser debidamente complementado y obviamente tenga y cumpla con una finalidad específica que le quiso dar el legislador. Es muy importante que se cumplan con estos tres elementos. ¿Cuándo pudiera darse que no se cumplen con los elementos y por ende no se cumpla con el supuesto jurídico? Vamos a poner el ejemplo, vamos a extender más bien el ejemplo de Óscar que asesina a su vecino. En un primer supuesto tenemos que entra una persona a una casa, resulta que ve a una persona tirada en el suelo y de su cabeza sale un charco de sangre enorme. Se percata que esta persona murió y llama a la autoridad correspondiente. En un primer término se puede establecer el supuesto de que se trata de un delito de homicidio, que la persona fue asesinada. Resulta que hay un testigo que dice que vio a Óscar salir de ese lugar y se establece, pues primeramente como la presunción de que Óscar pudo haber sido el homicida. Entonces vamos a generar otras dos hipótesis de aquí mismo. Una es donde efectivamente Óscar golpea en la cabeza a su vecino y lo deja y le quita la vida. Entonces, aquí en la hipótesis tendremos que específicamente el artículo 308 nos dice que el delito de homicidio lo comete quien priva de la vida a otra persona. Ya está el primer elemento. El segundo elemento es que Óscar efectivamente asesina a su vecino golpeándole en la cabeza. Y el tercero, que Óscar debe ser juzgado por este delito. Pero pudiéramos establecer alguna otra hipótesis. Resulta que Óscar simplemente fue a visitar a su vecino, sale de su domicilio y en el momento que
el vecino desea alcanzar a Oscar para comentarle algo, resbala, se golpea la cabeza, cae y muere producto de ese accidente. Esto nos lo podrían determinar bajo investigaciones de la policía ministerial y obviamente la autopsia que se realiza a la persona, que pudiera en algún momento pues acercarnos hacia esa verdad de que el golpe se debió a la caída y no con un objeto contundente. Entonces, en esta hipótesis ya no se cumple con el supuesto del homicidio, porque es una muerte accidental. Entonces, se rompe esta cadena de cumplir con los 3 elementos y no hay un supuesto jurídico o no hay una hipótesis que se pueda afirmar. Entonces, por eso el supuesto jurídico no llega a cumplirse. Entonces, es muy importante que estos 3 elementos se conjunten. ¿Cuáles otros casos se pudieran dar donde no se cumpla con el supuesto de una manera explícita o real? Cuando una persona desaparece, cuando una persona ya no volvemos a saber de ella, de repente salió un día a trabajar, no regresó a su casa, no sabemos si la persona fue secuestrada, si fue asesinada, si huyó de su casa, si se fue a otro país, simplemente desapareció, no se puede determinar si la persona está viva o está muerta. Entonces no podemos cumplir con el supuesto completo. Hay formas de poder resolver este tipo de cuestiones para situaciones de una pensión, un seguro de vida o alguna herencia que pueda dejar la persona, y es donde se establece la desaparición de esta persona, pero se hace bajo ciertos criterios, que el más importante se le denomina ficciones jurídicas, que ese ya lo verán más adelante durante la carrera, y que nos ayuda pues a dar una solución a estos supuestos que no se pueden completar, que no se pueden determinar. Entonces, como dijimos, y ya para resumir, se deben de cumplir estos 3 elementos para que el supuesto pueda tener efectividad y pueda otorgársele un valor dentro de la norma jurídica. Primero, que esté establecido en la ley, después que haya quien o que se le pueda atribuir esa hipótesis y la consecuencia que generará dicha hipótesis. La consecuencia, recordarán ustedes en su material, que nos dice que la consecuencia puede ser desde la privación de la libertad, al estar recluido en la cárcel por cumplir una condena, una infracción, una multa, una amonestación, o en su caso, pues la reparación del daño hacia una persona cuando se comete un delito de robo, daño en propiedad ajena. Entonces, esos son los diferentes tipos de sanciones que pudiéramos tener. Para servidores públicos también hay sanciones de inhabilitación del cargo, igual que para los médicos. Entonces, cada uno de estos elementos pues va a corresponder a una consecuencia que va a ser sancionable por la norma jurídica dentro de esta hipótesis. Entonces, espero que el tema haya quedado mucho más esclarecido. Saben que para cualquier duda pueden contactarme vía localizador o por mensaje por medio de la plataforma. Estoy a sus órdenes y pues espero seguir en comunicación con ustedes, y en breve terminaremos de revisar las tareas que aún que ya enviaron y otras que están por enviar. Muchas gracias, que estén bien todos.